Hola, bienvenidos nuevamente a Desde la Perspectiva Psicológica y bueno, en esta oportunidad nos acompaña el profesor doctor Andrés López Pell, que es docente en nuestro claustro académico ya desde hace varios años. Así que hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto estar acá. El gusto es nuestro y la verdad que es un privilegio tenerte en la entrevista y que nos puedas transmitir tu experiencia en el área que vamos a abordar contigo, ¿no? Vos sabés, Andrés, que siempre en el programa, el primer bloque tratamos, es decir, nosotros te conocemos mucho, pero el público en general no te conoce y lo que queremos hacer siempre es que el público conozca a la persona que está detrás del profesional. Y siempre hacemos preguntas más de estilo personal. ¿Cómo fue, por ejemplo, bueno, si naciste en Buenos Aires, a qué se dedicaban tus padres? Sí, nací en Buenos Aires. Mi padre era supermercadista, ahora ya es jubilado. eh, Mi madre era ama de casa. Y bueno, yo de chico conviví mucho con esto del supermercadismo, pues pasaba mucho tiempo con mi padre en su trabajo. No, trabajaba para grandes cadenas. Eh, Él llegó a ser director de compras de Coto, de Norte, Gigante, pasó por muchas cadenas que estaban en ese momento, algunas ahora ya no están. Y bueno, él se dedicaba a eso, a la parte de compras. Y Andrés, ¿dónde vivían en Buenos Aires? Y en Buenos Aires la mayoría de mi infancia transcurrió en Saavedra. Después me mudé hacia Florida, viví algunos periodos chicos en otros barrios, pero donde más tiempo pasé, donde hice mi educación formal, fue en la parte Saavedra, Belgrano, Núñez, toda esa área. ¿Y hermanos? Tengo un hermano menor, eh, que bueno, él siguió por el camino del supermercadismo. Yo hice algún transcurso durante algunos años y después me fui alejando, me dediqué más a mi profesión. O sea, este hermano menor siguió más los pasos del padre, Sí, digamos. siguió más por ese lado. Y yo, bueno, elegí una formación más profesional, más orientada por ahí hacia la carrera académica y bueno, la vida me fue sorprendiendo y poniendo en distintos lugares, pero más relacionado con eso. Sí, Andrés, ¿y cómo descubriste la vocación de la psicología? Fue un poco raro eso, porque yo en esta zona donde te decía fui a un colegio industrial, que está en Libertador y General Paz, en Buenos Aires, es muy conocido, al lado de la ESMA, es el Colegio Rayo, y tengo formación técnica, mecánica. Y después de ahí era uno de los colegios que no tenía en esa época CBC para ingreso a la universidad si entrabas a carreras de ingeniería. Y entré a la carrera de ingeniería, hice algunos años y en mecánica también. Prácticamente en el tramo final entré como en una crisis de que no me hallaba haciendo eso, no me ¿Y sentía. qué edad tenías? Dije, ahí debería tener 23 años, más o menos. Me iba bien con la carrera, todo, pero no me veía haciendo eso en el futuro. También era una época de mucha crisis de la industria nacional, entonces como que uno veía que era muy difícil encontrar lugares de trabajo donde insertarse en esa profesión. Después la cosa cambió, pero en esos años era muy difícil. Me acuerdo que era muy común que se pensaba que los ingenieros y los arquitectos manejaran taxis, porque no había mucha industria nacional en ese momento. Y bueno, cuando entré con esa crisis dejé esa carrera y estuve un tiempo tratando de encontrar qué me gustaba. Ya me sentía, era un poco más grande para volver a empezar otra carrera, sentía que tenía compañeros de nuevo de 17, 18 años. Y bueno, surgió una oportunidad en la Universidad de Belgrano, que promocionaban la carrera de psicología. Yo no había tenido experiencia más que atenderme alguna vez, alguna cosa así. Y me anoté en un curso de ingreso que la verdad me orientó muy bien. Encontré un contexto totalmente distinto al que estaba.
De hecho, yo estaba con 2 compañeros y ahí tenía 40 compañeras y estaba yo solo. Lo cual incentivó más que me quedara, ¿no? Y al cabo más o menos del segundo año de la carrera sentí que era lo mío. Me costó, ¿no?, cambiar la forma de pensar, pasar de una cosa más ciencia dura, más normal, a las humanidades, ¿no? Me costó mucho adaptarme. Y la verdad después, a medida que empezó a transcurrir la carrera, me empezó a gustar cada vez más y descubrí que era mi vocación. Mira vos, qué vuelta, ¿no? Sí, una vuelta rara, ¿no? Porque bueno, me ha quedado el pensamiento. Y durante tu adolescencia en el secundario, si alguien te decía que vos tenías una orientación humanística, le hubieras dicho que... No sabía ni qué era. No tenía noción. ¿Tampoco hiciste un test de orientación vocacional? No, la verdad no, en esos años no. Incluso por ahí, el colegio que yo iba, a diferencia de otros, los colegios industriales en esa época tenían 3 años de ciclo básico y después vos elegías la rama que más te gustara. El mío tampoco era así. El mío era desde el primer año, vos entrabas, rendías examen de ingreso, era muy difícil ingresar y te quedabas a hacer esa rama 6 años. Entonces como que no estaba tan abierto la posibilidad de elegir tanto o de ir probando y después con más información ver. La verdad era difícil para los chicos a los 12, 13 años cuando elegíamos la secundaria qué íbamos a hacer. Y cuando lo elegíamos había mucho margen de error de que después te gustara o no. Andrés, y bueno, cuando ya descubierta tu vocación definitiva y vas viendo distintas materias en psicología, sobre todo en los últimos años, que ya son materias más del área profesional, y vas identificando a qué área te ibas a dedicar en la profesión. Sí, después la profesión me sorprendió por otros lados, ¿no? Pero la verdad me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con el aprendizaje, todo lo que fuera la docencia. Eso sí me sentía que me atrapaba, me daban ganas de hacerlo. Ya en los últimos años empecé a ser ayudante de cátedra. Me gustaba la comunicación que se daba con el alumno al pasar del otro lado, ¿no? Y lo que uno capitalizaba como experiencia de eso. Y siempre me gustaron las materias también más de estadística, más de la parte de la ciencia de la psicología, ¿no? Más duras quizás, sí. Ahí tenías vos una historia ya como estudiante de ingeniería, ¿no? Claro, me eran más fáciles. Podía aportar algún granito de arena, sobre todo por la dinámica que se da en un aula, ¿viste? Yo al estar con tantas compañeras, cada alumno aporta lo que puede. Y la verdad mis compañeras venían de formaciones secundarias humanísticas y les era mucho más fácil. En cambio las partes matemáticas, estadísticas les costaba. Entonces yo ahí podía contribuir un poco. Andrés, ahora vamos a ir a una pausa y después nos empezás a contar sobre los primeros pasos en tu vida profesional, ¿sí? Gracias.